Buenas noches a todos, estamos aquí nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad con una palabra fresca para hoy, realmente anhelando que todos puedan aprender un poco más, así como voy aprendiendo yo de todo lo que Dios nos viene diciendo, de todo lo que Dios nos viene hablando. Y seguimos con esta preciosa serie que Dios nos ha dado, que eh, la dimos como base para todo lo que rodea el nombre de Yahvé. Proverbios 10:27 es el texto o el verso que vamos a usar en toda esta serie hasta que la terminemos como base para ver todo lo que rodea el nombre de Dios. Y van a ver ustedes que el nombre Yahvé, que Yahvé, el nombre del Elohim de Israel o el nombre personal del Dios de Israel como se lo conocía y que como se lo volverá a conocer en el tiempo del milenio, vamos a ver nosotros cómo es esto. Proverbios 10:27 dice: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Siempre tenemos como base ese versículo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar mediante este versículo la diferencia entre los que temen a Dios y los que lo menosprecian, entre los que temen a Dios y los que rechazan a Dios. Todos los proverbios hemos estado viendo, en el capítulo 16 hemos estado viendo desde el verso 1 hasta el verso 11. Entonces todos los proverbios desde el verso 1 hasta el verso 11 del capítulo 16, si quieren pueden abrir la Biblia allí porque estamos todavía en el capítulo 16, de todos los proverbios desde el verso 1 al verso 11 de este capítulo están conectados por el único vínculo establecido por Dios. ¿Cuál es el vínculo establecido por Dios que conecta todos estos proverbios? Es el temor reverente, es decir, aquel que reverencia a Dios, aquel que teme a Dios, aquel que no sería capaz de insultarlo, aquel que no sería capaz de negarlo. Hoy el mundo cada vez niega más a Dios. No es que la gente se acerca más a Dios, sino que la gente niega a Dios. Entonces estamos observando que hay un alejamiento del corazón del hombre de Dios. El hombre se está alejando, el ser humano se está alejando cada vez más de Dios. El Proverbio 16:10 dice: hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra en la sentencia. 16:10. Hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra en la sentencia. Y está en medio de una serie de versículos, de una serie de proverbios que vienen hablando o rodeando el nombre de Dios. Entonces, llama la atención esto, parece como desubicado este proverbio, pero en realidad está muy bien ubicado porque está alineado a los demás proverbios. A ver cómo lo podemos ver. Sin lugar a duda, si volvemos a leerlos, dice: hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra en la sentencia. Sin lugar a dudas, no está hablando de un rey humano, porque no hay rey infalible, o presidente infalible, o gobernante infalible. Todos en una forma u otra le erran en su sentencia. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Veámoslo así, de esta forma. El único rey que nunca yerra en sus oráculos es el rey del universo. ¿Sí? El rey de todos los que reinan y señor de todos los que gobiernan. Y también muchas veces hemos dicho, como dice allí en el libro de Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores. La palabra oráculo, para poder entender el proverbio, vamos a ver qué significa la palabra oráculo, ¿no? La palabra oráculo, que en hebreo es kesem, también se traduce adivinar, ¿sí? Pero en este contexto
significa palabra profética. La palabra oráculo significa palabra profética o carga profética, ¿sí? Entonces tendríamos que decir, hay una carga profética o hay una palabra profética en los labios del rey. Su boca no yerra en la sentencia. Bien, según, para que el rey sentenciara o según lo que el rey sentenciara, no erraría, no erra en la sentencia. Quizás a lo que tendríamos que apuntar entonces es en dónde erra. Erra en la ejecución de la sentencia porque puede sentenciar erradamente o equivocadamente. Pero el rey, presidente, gobernante, que sea, que tuviese un oráculo, que tuviese una palabra profética de parte de Dios, jamás erraría en su sentencia. Sin embargo, no hay rey en el mundo, no hay presidente en el mundo, no hay gobernante en el mundo que realmente esté hablando constantemente la palabra de Dios. De hecho, más bien los gobiernos se están alejando de lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? A ver, si los gobernantes prestaran atención a la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, no errarían tanto en sus decisiones, porque la palabra de un rey, como cualquier gobernante, es autoritativa, ¿sí? Cualquier gobernante tiene una palabra que es autoritativa, errada o no, es autoritativa, es última decisión. El presidente de nuestra nación da una palabra, ¿sí? Da una sentencia, y esa sentencia se debe hacer, se debe ejecutar. Si está equivocado o no es otra cosa, pero se debe ejecutar. Entonces, ¿hay un oráculo en los labios del rey o hay una palabra profética en los labios del rey? ¿Su boca no yerra en la sentencia? El problema es si lo que hay en la boca del gobernante es palabra profética, es una palabra que viene de parte de Dios. Por lo general, no. Ahora, digamos, Dios inclina los corazones para donde Él quiere y se van a ejecutar las cosas como Dios quiere, más allá de lo que el hombre, más allá de lo que el gobernante diga. Si el gobernante, aunque no esté de acuerdo, ni siquiera quiera saber nada con Dios, el gobernante quiere o el gobernante es usado por Dios, ese gobernante va a hacer lo que Dios quiere. En muchas oportunidades Dios deja que los gobernantes tomen decisiones erradísimas, pero deja que tomen decisiones, porque van a pagar consecuencias o van a pagar según sus obras. Cada uno es mayordomo y administrador de lo que Dios puso en sus manos. Ahora bien, vamos a ver si entonces el oráculo o esta palabra profética, la palabra oráculo, se puede traducir como adivinar también o se puede traducir como palabra profética. Y en este contexto es palabra profética. Ahora vuelvo a repetir. Si los gobernantes prestaran atención a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios escrita, no errarían tanto en sus decisiones, porque la palabra de un rey, como cualquier gobernante, es autoritativa. El problema es que los gobiernos gobiernan según sus intereses y no según la voluntad de Dios. No importa si nos gusta o no nos gusta el gobierno, no importa si parece bueno o no parece bueno el gobierno. Siempre los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, gobiernan según sus intereses. Es muy escasa la vez en que los gobiernos gobiernan por los intereses del pueblo. Porque si no, el mundo no estaría en la posición que está hoy, en el punto donde está hoy. Si los gobiernos del mundo hubiesen gobernado o gobernaran de acuerdo a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que gobiernen para el pueblo y por el pueblo, no que gobiernen para sí mismos. Entonces, vamos a ver esto. No hay ningún gobierno hoy que hable proféticamente la palabra de Dios. De hecho, se establecieron rey. Antes de que se establecieran rey en Israel, Dios les dijo que iban a tener que tener una copia de la Torá, una copia de la ley de Moisés a su lado, donde tendrían que consultar todos los días. Todos los días tendrían que leer la palabra de Dios para saber cómo gobernar. Entonces, en muchas oportunidades, los reyes en Israel
ignoraban la palabra de Dios y gobernaban según sus argumentos, según sus intereses. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Cuando van a tomar juramento, dicen, juran delante de Dios y sobre los santos evangelios. Jamás abren los evangelios, jamás abren la palabra de Dios para saber qué dice la palabra de Dios para gobernar. Ahora bien, juran y que Dios y la patria se lo demanden. Que Dios y la patria se lo van a demandar, se lo van a demandar. Tarde o temprano se los va a demandar. Eso, principalmente Dios. Muchas veces los pueblos no se levantan contra los gobernantes, pero Dios se lo va a demandar porque gobernaron según sus intereses y no según los intereses de Dios. Y los intereses de Dios siempre tienen que ver con la gente, no con el gobernante en sí, sino con la gente. Entonces, aquí hay un gran problema. Es un problema de justicia esto. Entonces, si vemos que los gobiernos gobiernan según sus intereses y no según la voluntad de Dios, entonces, el único rey que tiene el oráculo justo, que tiene la palabra profética justa y que no erra en su sentencia, es el rey del universo. Es el único. Entonces podemos decir, hay un oráculo en los labios del rey, su boca no yerra en la sentencia. ¿De qué rey está hablando? ¿De un rey humano? ¿De un rey de esta tierra? No, si todos los gobiernos están errando al tipo de gobierno que están estableciendo. Entonces está hablando de un rey y de un gobierno mucho más alto, que es el rey del cielo, el rey del universo. ¿Sí? Él nunca erra en su sentencia, porque sus juicios son justos. Él juzga con justo juicio, como hice un posteo en estos días en Facebook. El juez justo que juzga con justo juicio, ante él todo hombre tendrá que rendir cuentas. Él no se equivoca en sus juicios. Entonces, cuando un rey se alinea a la voluntad de Dios, cuando un rey presta atención a la palabra de Dios, entonces, o cuando un gobernante presta atención a la palabra de Dios, entonces gobierna conforme a la voluntad de Dios. Y su boca no erra en la sentencia. ¿Bien? Entonces, vamos alineando estos proverbios para poder comprenderlo. Porque este proverbio que acabo de leer tiene que estar ligado sí o sí al próximo proverbio. El verso 11 dice, peso y balanza justa son de Yahvé, o son de Dios. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Entonces, el verso 11 es la clave para entender los 10 versos anteriores. Peso y balanza justas son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son obras suyas. ¿Esto de qué habla? Habla de justicia. Peso y balanza justos. Dice, peso y balanza justas son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son suyas. Ahora, comprendamos esto. Esto es una sentencia. Esto es como decir, es inquebrantable. Todas las pesas de la bolsa son de Dios. Cuando se entiende que tanto la balanza como las pesas le pertenecen a Dios, el comercio es justo, el gobierno es justo. Pero cuando los comerciantes o los gobernantes también en este caso creen que tanto las pesas como la balanza le pertenecen, es cuando el comercio es un fraude y los gobiernos son una estafa. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Los 11 versículos del capítulo 16 hay que prestarle debida atención. ¿Por qué? Porque todos están hilvanados con un hilo dorado que se llama el temor de Dios. Entonces los gobiernos que creen que todo es de ellos y no entienden que son administradores y que son mayordomos de cosas que Dios ha puesto en sus manos, cuando creen que las pesas y las balanzas son suyas, entonces el comercio es un fraude y los gobiernos son una estafa. Ese es el gran problema que tenemos hoy. ¿Por qué vivimos el mundo que vivimos? Porque los gobiernos creen que las cosas son suyas, que la gente es suya, pero el día de mañana van a tener que rendir cuenta delante del que les dio las cosas para que las gobernaran, para que fueran mayordomos. Tanto el mayordomo como el administrador no son dueños de las cosas que administran o que
o que manejan, sino que las tienen que manejar como si fueran dueños, pero no son dueños. Entonces, tanto los gobernantes como todo aquel que tiene que administrar las cosas de Dios, todos tenemos que entender que somos administradores y mayordomos de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo tengo que administrar y tengo que hacer mayordomía entendiendo que las cosas que Dios me ha dado no son mías, sino que me las ha prestado para que yo sea mayordomo y administrador de esas cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo me tengo que presentar delante de Dios. Y cuando yo me tenga que presentar delante de Dios, voy a tener que rendirle cuentas de las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Vos, que estás del otro lado, sos mayordomo o sos administrador o administradora de las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu casa, ni tu auto, absolutamente nada es tuyo. Todo te lo ha dado por añadidura. Dios te lo ha dado por añadidura. Lo único que es tuyo, lo único que te pertenece, lo único que está dentro tuyo, es aquello que Dios ha puesto y es espiritual. Eso lo vas a tener hasta el día de la muerte. Pero el día que te mueras, vas a tener que presentarte delante de Dios por todas las cosas que has manejado, bien o mal. Todo lo bueno o lo malo que hayas hecho sobre esta vida, lo vas a tener que rendir cuenta de todo eso, porque Dios nos va a llamar a rendir cuenta. Entonces, cuando entendemos que ni las pesas ni las balanzas son de Dios, cuando hablo de pesas y balanza es un sentido figurado, está hablando de justicia. Ustedes recuerdan que justicia siempre se presenta como una balanza, ¿sí? Se presenta como una mujer con los ojos tapados y con una balanza, porque esa balanza, la justicia, es una balanza equilibrada, una balanza justa. Eso es justicia. Ya he hablado en otros proverbios anteriores acerca de lo que de quién era Dike, la diosa de la justicia. Así se presentaba y así lo van a ver ustedes delante de los tribunales o delante de los lugares donde se debe tomar la justicia o se debe hacer justicia, ¿sí? Delante de los tribunales supremos. Siempre van a ver, probablemente siempre van a ver una estatua de una diosa llamada Dike, que es justicia, que viene de dicaios, ¿sí? Justos. Esa es la cuestión. Ahora bien, entonces, vamos a ver esto. El sistema mundial está gobernado por la injusticia, ¿sí? Recuerden lo que dijo el apóstol Juan, ¿sí? El mundo yace en el maligno, el mundo está bajo el dominio total del maligno. Entonces no hay justicia, no va a haber justicia mientras Cristo no ponga los pies sobre la tierra en su segunda venida. Aquí en esta tierra no va a haber justicia. De hecho, las cosas van hacia lo injusto. Va cada vez peor. Por supuesto, la iglesia tenemos el deber de orar para que mientras que la iglesia esté en la tierra, va a detener, le va a poner un freno a la injusticia. En cierta forma le va a poner un freno a la injusticia constantemente por medio de la oración y la intervención de los creyentes sobre la tierra. Pero una vez quitada la iglesia, la injusticia se va a desatar en todo su poder, la maldad se va a desatar en todo su poderío, ¿sí? Porque ya no va a haber qué ni quién lo frene. Hasta ahora es el Espíritu Santo en la iglesia y por medio de la iglesia frenando la maldad. Por eso nos es necesario tanto a los creyentes seguir orando hasta el día en que el Señor venga a buscar a su iglesia y seamos sacados del medio. Cuando seamos quitados del medio, la maldad se va a desatar en todo su poder, pero ya la iglesia no va a estar. Por eso es tiempo hoy de arrepentirse. Por eso es tiempo hoy de buscar a Dios. Por eso dice, buscadle mientras esté cercano, ¿sí? Mientras pueda ser hallado. Bien, entonces, vimos allí, el sistema mundial está gobernado por la injusticia. De hecho, este sistema mundial está apuntando a lo que se llama New World Order o Nuevo Orden Mundial, que es el orden que está gobernando desde la oscuridad o desde atrás de bambalinas, detrás del escenario, está gobernando, que es un pequeño grupo, una élite que está gobernando todo,
¿sí? Nosotros vamos a poder orar y frenar de alguna forma que esto la maldad no se desate en todo su poder. Pero va a llegar el momento en que este nuevo orden mundial va a presentar a su propio Mesías, que no es otra cosa que el antimesías, el anticristo, que será ese hombre que se presentará como el solucionador de todos los problemas del mundo. Pero esa persona no es otra cosa más que el anticristo, aquel que se opone a Cristo y a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? Antimesías se le puede decir también, antimesías, porque es el que querrá enfrentar al Mesías en su segunda venida junto con todos los ejércitos. Vamos a ver que este sistema mundial está gobernado por la injusticia. La injusticia es producida por un gobierno, escuchen bien, la injusticia es producida por un gobierno detrás de los gobiernos que llevará a este planeta a sufrir las más aberrantes injusticias que jamás ha vivido la humanidad. Eso lo vamos a ver, eso lo pueden ver ustedes en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. De hecho, no hay total acuerdo todavía en todas las cosas. Pero ¿por qué nos es difícil entenderlo a nosotros? Porque estamos de este lado de Apocalipsis. Todavía Apocalipsis no está cumplido o no se está cumpliendo. Pero ¿quiénes lo entenderán al Apocalipsis? Aquellos que estén viviendo el tiempo del Apocalipsis. Aquellos que estén en ese momento entenderán que todas las cosas que están escritas se estarán cumpliendo delante de sus propios ojos. Y la injusticia mundial se habrá desatado de tal manera, de tal forma, como la tierra, como dijo Jesús, como la humanidad jamás la vivió ni la volverá a vivir. Son lo que son llamados los 7 años de la tribulación y gran tribulación, ¿sí? Cuando el anticristo se manifieste y el anticristo quiera marcar a la gente con la marca de la bestia, y habrá gente que se dejará marcar para comprar y vender, pero habrá otros que habrán entendido que si se dejan marcar ya no habrá marcha atrás, no se dejarán marcar porque habrán creído lo que Cristo dijo de antemano, y al no dejarse marcar van a ser decapitados, van a ser asesinados, pero allí es cuando el Señor los va a recoger, los va a guardar, los va a cuidar. Así que, de todas formas, ese gobierno mundial, gobernado por un gobernante perverso, que irá contra toda la humanidad e inclusive contra el pueblo de Israel, entonces solamente morirá ese cuando el Señor venga en su segunda venida. Ahora bien, así es como está yendo la humanidad. Pesas y balanzas justas son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Si eso lo entiende la persona, entonces va a ser justo en sus comercios, justo en sus acciones. Va a ser justo porque entiende que la justicia viene de Dios. Que yo no puedo imponer mi justicia, sino tengo que imponer la justicia de Dios. Y si yo obro con la justicia de Dios, entonces voy a entender que tanto balanzas como pesas son de Dios. El tema es cuando yo tomo las balanzas y las pesas para mí mismo y creo que soy el dueño de las pesas y la balanza y que puedo hacer lo que quiero con las pesas y la balanza. Quiere decir, con la justicia puedo hacer lo que quiero. Entonces, ahí me convierto en un fraude, me convierto en una estafa. ¿Bien? Ahora bien, estos 11 versículos del capítulo 16 nos muestran la importancia que tiene delante de Dios la vida y la conducta de los seres humanos en total dependencia de Él. Repito esta parte. Estos 11 versículos del capítulo 16 nos muestran la importancia que tiene delante de Dios la vida y la conducta de los seres humanos en total dependencia de Él. No habrá justicia en este mundo mientras actuemos en independencia de nuestro Dios. ¿Por qué vivimos la injusticia que vivimos? Porque el mundo gobierna, porque el mundo actúa de acuerdo a su propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso
Estas palabras que hoy estoy diciendo van a sonar en el universo de aquí hasta la eternidad. ¿Y saben cuál es el tema? Que nadie va a poder decir, nadie en la tierra va a poder decir, nadie me lo dijo, porque la gente, hoy la información está corriendo como nunca antes, la ciencia está avanzando como nunca antes, así que no habrá una sola persona que no reciba la información necesaria, porque Dios hará que todos reciban la información que deben recibir. ¿Qué harán con la información? Es problema suyo. Yo debo informar lo que Dios dice. Después cada uno hará con la información lo que quiera. Cada uno rendirá cuentas. Ahora bien, veamos esto. El verso 20 del capítulo 16, en mi opinión, y esta es mi opinión personal, el capítulo 20, el verso 20 del capítulo 16, en mi opinión, es clave para el ser humano. Si tiene una Biblia a mano, lea lo que les voy a decir. Verso 20 del capítulo 16 dice: el que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. Repito entonces, el que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. De la única forma que vamos a entender lo que la Biblia dice es atender a la palabra y confiando en Dios. De la única forma que vamos a entender lo que la Escritura nos está diciendo constantemente es atendiendo a la palabra y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque el que atiende la palabra hallará el bien y el que confía en Yahvé es bienaventurado. Creo que este es uno de los versículos claves para entender. Y no significa que nosotros podemos entender la Biblia todo de una sola vez. No significa eso que vamos a entender la Biblia completamente, pero significa que el que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. Bien, el que confía en Dios es bienaventurado. Ahora bien, entonces, de la única forma que vamos a entender lo que la Biblia dice es atender a la palabra y confiando en Dios. El que atiende a la palabra es porque confía en Dios. Repito, el que atiende a la palabra es porque confía en Dios. Si confía en Dios, atiende a su palabra. A ver, pongámoslo en un plano humano. Pongámoslo en un plano humano. Supongamos que conocemos a alguien y esa persona es confiable, entonces atendemos a su palabra porque confiamos en esa persona. La confianza es importantísima en todos los aspectos, en una familia, en un matrimonio, en una amistad. La confianza es importantísima. Si alguien defrauda esa confianza, sea por mentiras o sea por engaños, se deja de confiar. Después la confianza es muy difícil recuperarla, si es que se recupera, a menos que la persona pida perdón, sea perdonada y vuelva a los carriles de la confianza. Pero la confianza se debe ganar. Pero nosotros estamos frente a un Dios en el que podemos confiar plenamente, plenamente. No digo ciegamente porque la fe ve. La fe no es ciega, la fe ve. Y porque ve, sabe que el que confía en Dios puede confiar en un Dios que no miente. ¿Bien? Entonces, el que atiende la palabra hallará el bien. Y el que confía en Dios es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Porque muchas veces esperamos que la gente nos haga feliz, que la esposa nos haga feliz, que el esposo nos haga feliz, que los hijos nos hagan feliz, que los amigos nos hagan feliz. Y la cuestión de la felicidad viene por una cuestión de confianza en Dios. Allí reside la felicidad. Allí descansa la felicidad. No hay forma de ser feliz si no se confía en el único que es inconmovible, que es la roca inconmovible de los siglos. En el único que jamás te va a mentir. Nunca, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Dios no cambia.
Dios no cambia. Nosotros debemos cambiar. Dios no cambia y lo que Él ha dicho está establecido y así queda. Entonces podemos confiar en Él. Ahora bien, fíjense ustedes lo que pasa. El que atiende la palabra de Dios es porque confía en Dios. Si confía en Dios, atiende a su palabra. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero es fácil de entenderlo. El que atiende a la palabra es porque confía en el Dios que dejó la palabra escrita. Si confía en Dios, atiende a su palabra escrita. El mismo escritor de este proverbio, miren ustedes cómo son las cosas, el mismo escritor de este proverbio 16:20, mientras confió en Dios y atendió a su palabra, reinó con justicia. El rey Salomón, mientras confió en Dios y atendió a su palabra, reinó con justicia. Pero cuando abandonó a Dios y a su palabra, su reinado fue en total decadencia, de tal manera que se dividió su reino y se levantó un enemigo de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue amando otros dioses y siguiendo otras palabras que no eran las palabras de Dios. Entonces, este escritor que escribe este proverbio en su juventud, en su plena confianza en Dios y en su palabra, cuando llega a cierta edad donde debería ser un hombre maduro, donde debería ya ser un hombre experimentado en confiar en Dios, se casa con muchas mujeres y termina amando no a las mujeres, sino a los dioses de esas mujeres, que ni siquiera ninguna de ellas eran mujeres de su pueblo, no eran mujeres de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abandonó a Dios y a su palabra, su reinado fue en total decadencia. Nadie le encontrará sentido a la vida si no atiende a la palabra de Dios y confía en Él. ¿Vos querés encontrarle sentido a tu vida? Pues, ¿sabés dónde tiene el sentido? En atender a la palabra de Dios y confiar en Él. Allí le vas a encontrar sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la brújula. La palabra de Dios es el oriente, no el norte, como el mundo ha establecido el norte como punto cardinal para que todos se orienten. No, el punto cardinal de Dios es el oriente, porque de allí viene la palabra bien o mal orientado. Entonces nuestro oriente, nuestra brújula es la palabra de Dios y nuestra confianza en Él nos da camino hacia el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Ven? Ahora bien, hasta ahí hemos llegado en estos 11 versículos. Pero quiero saltar de ahí, de estos 11 versículos, al versículo 33 del capítulo 16. Porque acá va a haber algo que voy a hablar, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos suerte, ¿sí? Muchas veces, a ver cómo lo encaramos esto. Comúnmente, en nuestra cultura occidental le decimos suerte cuando le deseamos a alguien que le vaya bien. Todos hemos acostumbrado alguna vez a decirle que tengas mucha suerte o que tengas suerte, ¿sí? Cuando le deseamos a alguien que le vaya bien. Ahora, la palabra suerte en nuestra cultura tiene que ver con lo místico, tiene que ver con la adivinación, tiene que ver con los buenos deseos que una persona le puede desear a otra. Pero en el pueblo hebreo, la suerte estaba ligada al sorteo, de allí la palabra sorteo, de la palabra suerte, ¿sí? Pero en el pueblo hebreo la suerte estaba ligada al sorteo para decidir, y se creía que Dios inclinaba la decisión a favor de uno y de otro. Veamos qué dice Proverbios 16:33, siguiendo con esta serie de lo que rodea el nombre personal del Dios de Israel. 16:33 dice: las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Yahvé, o la decisión es de Dios. Bien. Voy a mostrar todo el contexto de esta palabra suertes o las suertes
para poder entender qué diferencia hay entre cómo se usaba este método, este método de suertes o de sorteos en un contexto oriental como es el contexto hebreo, a diferencia del contexto cultural que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Veamos, para poder entender la base o para poder entender este versículo 33 del capítulo 16, porque es un versículo bastante complicado para entenderlo si no lo vemos desde el punto de vista de una cultura y de otra. Bien, en la ley de Moisés, comenzando desde las leyes levíticas, veremos que las suertes o sorteos eran un mandamiento para tomar decisiones sobre los dos machos cabríos en el día de la expiación, y eso lo pueden encontrar en Levíticos 16. Entonces los hombres echaban suertes sobre dos machos cabríos, sobre uno que representaba a Israel y otro que representaba a Dios, pero era de Dios la decisión. Por allí comienza el contexto de las suertes se echan en el regazo o se echan en el seno, también se puede decir, se echan sobre las faldas. Pero la decisión ¿de qué? La decisión del sorteo, la decisión de las suertes es de Dios. Pero cuidado, porque si esto nosotros lo tomáramos en este contexto cultural que estamos viviendo, creeríamos que la suerte siempre es guiada por Dios. Y cuando nosotros vemos, como les voy a mostrar ahora, vamos a ver que las suertes, los sorteos o lo que nosotros llamamos sortilegio, ¿sí? Aquellos que adivinan las suertes, eso es demoníaco, es totalmente demoníaco, porque eso no es una consulta a Dios, sino una consulta a demonios. Vamos a verlo entonces. En Levíticos 16 vamos a ver que por primera vez se usa como un mandamiento de Dios para echar suerte sobre los dos machos cabríos que eran en el día de la expiación, que uno llevaría la suerte por Azazel, se decía, o la suerte por aquel macho cabrío que iría al desierto llevándose lejos el pecado del pueblo, ¿sí? No era otra cosa más que figuras o sombras de cosas buenas por venir, porque sabemos que el que cargó nuestro pecado y se lo llevó lejos fue nuestro Señor Jesús. Los hombres echaban suertes, pero era de Dios la decisión. En esto coincidimos en que los proverbios están hilvanados por un hilo de oro, porque para hacer esto conforme a la voluntad de Dios tenían que atender la palabra y confiar en Él. Entonces, cuando nosotros vemos que 16:20 dice, el que atiende la palabra hallará el bien y el que confía en Yahvé es bienaventurado, tiene que hilvanar con este otro versículo para que las suertes que se echan en el regazo puedan verse como que es la decisión de Yahvé. Esto tenía que ser una cosa hilvanada con otra. Es decir, las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Yahvé. Siempre y cuando la persona que estuviese haciendo esto eran aquellas personas a las que Dios les había mandado a hacer esto y que atendían la palabra de Dios y confiaban en Dios. En ese contexto solamente se puede tomar este versículo. Bien, entonces, repito, los hombres echaban suertes, pero era de Dios la decisión. ¿Por qué? Porque este era un mandamiento que Dios había establecido, echar suertes o sortear sobre esos dos machos cabríos en el día de la expiación. Entonces ahí vemos que el que confiaba en la palabra que Dios había dicho y confiaba en Dios, entonces podía decir que Dios estaba tomando la decisión sobre ese sorteo. Y acá vamos a ver otro mandamiento que viene de parte de Dios y lo cual era correcto hacerlo. Cuando vamos al libro de Números, entonces encontramos en el capítulo 26 la repartición de las heredades por suertes o sorteo. Pero de Dios es la decisión de quién heredaba cada parcela. Como el pueblo hebreo tenía que tomar la tierra que Dios les había dado, las tierras tenían que sortearse
medirse y sortearse a ver a quién le tocaba cada parcela. Y donde cayera la suerte, y la suerte decía de quién era, entonces tenía que tomar la posesión de esa tierra. En ese contexto, culturalmente, en ese contexto de sorteo de tierras, estaba bien. Eso estaba bien. Ahora bien, vimos entonces capítulo 26. Esto yo les voy a dar las citas y ustedes después lo van a leer para poder entender por qué y para qué eran los sorteos en este caso, ¿no? De Dios era la decisión de quién heredaba cada parcela. En el capítulo 33, 34 y 36 de Números, la Biblia relata cómo debían expulsar a los habitantes de la tierra al otro lado del Jordán y tomar posesión de la tierra por sorteo o por suertes, ¿sí? La palabra es goral, la palabra para suertes o sorteos en hebreo. En el libro de Josué, desde el capítulo 14 al 21, llega el tiempo de la repartición de las tierras. Las suertes son echadas, pero Dios decide de quién es cada heredad. En el libro de Josué vamos a ver ya no el mandamiento, sino el hecho en sí para repartir la tierra. Ya el mandamiento ahora tiene su cumplimiento en el libro de Josué y mediante Josué tienen que sortear la tierra y cada uno tomará sus posesiones. Bien, las suertes son echadas, pero Dios decide de quién es cada heredad. Llegamos al libro de Jueces, después de la muerte de Josué. Ahora bien, vamos a ver esto, que el sorteo o las suertes ya no son guiadas por Dios. En este caso, vamos a ver. Israel ya no atiende, entonces llegamos al libro de Jueces, después de la muerte de Josué. Ahora Israel ya no atiende la palabra de Dios y no confía en él, como dice Proverbios 16:20. El pueblo se ha depravado, han pervertido la tierra, y el sorteo en el capítulo 20, verso 9, es decisión humana y no de Dios. Porque ellos deciden quiénes son los primeros que van a atacar las ciudades, pero Dios no los había mandado, no estaba Dios en medio de eso. Así que, si no estaba Dios, ¿quién estaba usando el sorteo o las suertes? ¿Quién estaba moviendo eso? El movimiento de las suertes, era pagano, y detrás de todo eso estaba el diablo hablándole para hacer lo que iba en contra de Dios. ¿Sí? Bien, por eso es que les estoy diciendo, hay que mirar en qué contexto está el tema de las suertes o de los sorteos. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, relata la repartición de las ciudades por sorteo, pero la decisión es de Dios. En el capítulo 24 se organizan por sorteos, cuando se organiza la casa, cuando se hace toda la organización para la casa o para el templo, para el primer templo que iba a ser levantado según Salomón, David comienza a organizar los grupos sacerdotales, los grupos de cantores, los grupos de porteros. Entonces, en el capítulo 24 se organizan por sorteo los grupos sacerdotales. Se sorteaban los grupos sacerdotales y se iban ordenando, ¿sí? En el capítulo 25 se organizan por sorteo los cantores. En el capítulo 26 de Primera de Crónicas, los porteros son organizados por sorteo. En el libro de Nehemías, luego del exilio en Babilonia, había que organizar nuevamente todo el servicio en el templo y vemos que echaban suertes para traer la leña para la ofrenda. Capítulo 10, verso 34 de Nehemías. Echaban suertes para que de cada 10 habitantes uno viviera en Jerusalén y los demás en ciudades alrededor, porque había que volver a habitar Jerusalén. Cuando llegamos al libro de Esther, ya no es, y miren ustedes si hay que mirar en el contexto, hay que mirar contextualmente para ver si es Dios el que está detrás de ese sorteo o de esas suertes. Porque ahora vamos a ver, cuando llegamos al libro de Esther, ya no es en un contexto hebreo que se echan suertes, sino en un contexto cultural pagano, gentil,
o como se dice en hebreo, goyim, naciones, gente pagana, como se denomina en hebreo a los no judíos. En Esther, el término que se usa es pur, que en asirio significa piedra pequeña, y era el método que Amán usó para tomar la decisión de exterminar a los judíos bajo el reinado de Asuero. Pero aquí es el hombre el que echa suertes, o pur, pero el diablo mismo es el que maneja el sorteo para exterminar al pueblo escogido de Dios. La suerte está echada. Los judíos van a ser exterminados, pero de forma milagrosa Dios interviene y salva a su pueblo. Por eso es por lo que los hebreos hasta el día de hoy celebran la fiesta de Purim, que es la liberación del exterminio. ¿Ven ustedes que según el contexto, el tema, el método del sorteo o el método de las suertes, puede manejarlo Dios o puede manejarlo el diablo? ¿Sí? Por eso es que es conveniente prestar atención. Vamos al libro de los Salmos, ¿sí? Vamos al libro de los Salmos y, a ver, vamos al libro de los Salmos y nos encontramos con el Salmo 16. Salmo 16, si pueden ir siguiéndome, 16. Vamos a ver entonces, Salmo 16. Que no es un salmo, es un miktam. Y ahora voy a explicar esto también. 16. Vamos a ver esto. Vamos al libro de los Salmos y nos encontramos con el Salmo 16, donde David menciona la suerte como la herencia que le ha tocado. Bien, vamos a ver el Salmo 16. El Salmo 16, cuando ustedes ven el título, van a ver ustedes que dice Miktam, que significa, entre otros significados probables, tesoro escondido. En el verso 5 y 6 tenemos una profunda declaración personal y profética. Veamos. 16, 5 y 6. Dice, Yahvé es la porción de mi herencia, de la cual también se puede tomar como moral, como aquello que le ha caído a cada uno, lo que ha heredado cada uno, ¿sí? Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, o mi sorteo, o mi herencia, ¿sí? Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nosotros no lo podemos entender este versículo o este miktam, que puede significar, entre otros significados probables, tesoro escondido. ¿Por qué tesoro escondido? Porque hay una profundidad allí que nosotros la tenemos que ver, escudriñar y mirar más allá de lo que se ve. En un contexto judío, cuando habla de Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa, David está hablando en un contexto de aquellos, por ejemplo, la tribu de Leví o los levitas no tenían herencia de tierras entre los hermanos en Israel, porque Dios era su herencia. Entonces los hermanos en Israel tenían que darle parte de la tierra, tenían que vivir en las ciudades y no eran dueños de tierras porque Dios era su herencia. Ellos estaban al servicio puro y exclusivo de Dios. Entonces no tenían herencia sobre esta tierra. Eso también nos muestra a nosotros, es una figura para nosotros de mostrarnos que a nosotros no nos pertenece nada sobre esta tierra. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, nuestra herencia está en los cielos, no en esta tierra. Nosotros no heredaremos en esta tierra nada, absolutamente nada, porque nuestra herencia está más allá del sol. Pero dice, entonces David toma este cuadro, entonces dice que su herencia es Dios, que es todo lo que necesita, eso es lo que significa, que su roca, su casa, su refugio, su castillo es Dios, ¿sí? Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, la herencia que me ha tocado. Recuerden entonces, como vimos allí, un poco más arriba, en el libro de Josué, vimos que las tierras se repartían por sorteo. Entonces, cada tierra era sorteada. Se medía
con unas cuerdas, se medían con cuerdas muy largas, donde caía la cuerda, donde cayera la cuerda, esa herencia o esa tierra, esa heredad, le pertenecía al que le había caído el sorteo. Entonces, había momentos en que las cuerdas le caían a algunos en lugares rocosos, pero en otras oportunidades en lugares deleitosos o en bellos lugares. Entonces esa era su heredad, y con esa heredad tenía que quedarse porque era mandamiento de Dios. Entonces, aquí David lo que está diciendo es: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, las cuerdas me cayeron en lugares, me dieron como heredad lugares preciosos, ¿sí? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora bien, él está hablando de sí mismo, de su heredad. Puede que sí, porque eso es lo que le había tocado a él. Como rey de Israel, le había tocado una hermosa herencia, ¿sí? Una bellísima herencia. Él era rey sobre todo Israel y Dios lo había puesto allí. Pero él está hablando proféticamente también. Miren, personal, dice, tenemos una profunda declaración personal y profética en el capítulo, en el Mixtam 16, 5 y 6. Personal porque David está agradecido por lo que Dios le ha dado. Por eso es personal, ¿sí? Como si por sorteo recibió por decisión divina una hermosa heredad. Profética porque este Mixtam es considerado mesiánico, ¿sí? Y David está profetizando lo que viviría el Mesías. Y nosotros somos su heredad. Es como si Jesús dijera: me han caído, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, porque nosotros somos su herencia, porque nosotros somos lo suyo, su pueblo, aquellos que hemos creído en él, somos su pueblo, su preciosa herencia. De hecho, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora bien, cuando vamos, la suerte aquí es aquello que Dios nos ha concedido por heredad según su perfecta voluntad. Bien, vamos al Salmo 22, otro salmo mesiánico, y vemos en el verso 18 que David escribe una profecía que no es para él, porque el Salmo 22, aunque lo escribe David, no está describiendo así a sí mismo, sino que está describiendo el momento de la crucifixión o el momento en que Jesús iba a estar en la cruz. Entonces este salmo es mesiánico, un salmo profético que declara lo que el Mesías iba a sufrir en la cruz. Pero vamos al verso 18, del capítulo 22, y vamos a ver aquí el sorteo o las suertes en un contexto pagano. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ven? David escribe una profecía que no es para él, sino que tendrá su cumplimiento en la crucifixión. Y este versículo lo vemos cumplido en Juan 19, 24 y también en los otros evangelios. Leemos 19, 24 de Juan. Juan 19, 24. Dice: habiendo pues crucificado a Jesús, dice el 23, los soldados tomaron sus vestidos y la túnica e hicieron 4 partes. Una parte para cada soldado, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién es o de quién será. Para que se cumpliera la escritura del Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Para que se cumpliera esa escritura, para que se cumpliera lo dicho en el Salmo 22. En ese contexto, entonces, el echar suerte o el sorteo no tenía nada que ver con Dios, ¿sí? Porque era una costumbre
pagana. Aquí las suertes no son dirigidas por Dios, porque esto era una costumbre pagana, quedarse con los despojos por medio del sorteo. Ellos se quedaban con los despojos de los reos por medio de sorteo, ¿sí? Los soldados que le tocaban vigilarlo se quedaban con lo que le quitaban a los reos por medio de sorteos, ¿sí? Al que le tocaba la suerte se llevaba todo lo que le pertenecía al reo. Entonces, ahora vamos a Proverbios 18:18. Proverbios 18:18. Vamos a ver. En Proverbios 18:18 dice: echar suerte pone fin al pleito y decide entre los poderosos. Como recurso para poner fin a un litigio o pleito, este método podría ser usado. El proverbista da una solución, ¿no? Da una solución. Echar suerte pone fin al pleito y decide entre los poderosos. Como recurso para poner fin a un litigio o pleito, el proverbista da una solución. Pero en todo caso no sería del todo justo, porque la suerte podría favorecer el error. Si Dios no guiaba esto, según su voluntad, este método podría ser usado por el mismo diablo. Esto lo vemos cumplido en la historia de Saúl, del rey Saúl y de su hijo Jonatán. Y vamos a ver esta historia en 1 Samuel 14. Y vamos a ver cómo allí se hace un sorteo, pero por poco el rey comete un terrible error. Les dije, primer libro de Samuel, 14, 40 al 46. 14, 40 al 46. Bueno, el contexto es que tienen que atacar a los filisteos, pero Saúl realmente era un rey bastante perverso, era un rey obstinado, necio, y siempre hacía lo que a él le parecía, hacía cada locura que llevaban al pueblo a ser turbado muchas veces. Y aquí en el contexto van a ver ustedes, léanlo si quieren antes, y van a ver ustedes cómo el rey Saúl les prohíbe tomar alimento hasta la noche, hasta que no venciera a los filisteos. Claro, el pueblo sin comer se debilita. Entonces su hijo, que no había escuchado la sentencia del rey, con una vara toma un poco de miel y la prueba y la come. Entonces entra en vigor nuevamente porque no había comido nada. Entonces le comunican lo que el rey había dicho, que nadie debía comer nada o estaría bajo maldición hasta que no le diera la victoria de esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Saúl consulta a Dios y Dios no le responde. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le responde? Porque Saúl era un necio que no le interesaba escuchar a Dios para hacer la voluntad de Dios, sino le interesaba escuchar a Dios para sus propios intereses. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Miren ustedes, entonces leemos aquí, en ese contexto vamos a ver el error que casi comete este hombre. Por eso veo que Proverbios 18:18 tiene su cumplimiento aquí, en esta parte. Echar suertes pone fin al pleito y decide entre los poderosos, pero que puede cometerse un error si se echan suertes, porque puede favorecer el error. Entonces, 40 al 46 dice, entonces Saúl, 40, dice, dijo luego a todo Israel, Saúl, vosotros estaréis a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Y dijo Saúl a Yahvé, oh Yahvé, Elohim de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu siervo?
si el pecado está en mí o en mi hijo Jonathan, oh Elohim de Israel, da Urim. Y si el pecado está en tu pueblo, Israel, da Tumim. Ahora, explico esto. El Urim y el Tumim era una piedra que estaba en el pectoral del sacerdote, y simplemente eso era para hacer un sorteo sacerdotal. Solamente el sacerdote podía usar el Urim y Tumim. Por eso estaba en el pectoral del sacerdote. Cualquier otra persona que usara Urim y Tumim estaba pervirtiendo lo que Dios se estaba metiendo en el lugar de sacerdocio donde no le correspondía. Estaba actuando con soberbia, ¿sí? Con arrogancia. Se estaba arrogando algo que no le correspondía, porque el Urim y Tumim solamente le correspondía al sacerdote echar ese tipo de suerte. De un lado era Urim, del otro lado era Tumim. Eso era una cuestión de sorteo sacerdotal. Pero Saúl obstinado, Saúl soberbio, se arroga, ¿sí? Se arroga este hecho, ¿y qué hace? Dice, da Urim y da Tumim. Y resulta que, dice, y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo quedó fuera. Y Saúl dijo, fíjense el error que va a cometer este hombre, por arrogante, por soberbio. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y mi hijo Jonathan, y fue tomado Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Elohim y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. Era su propio hijo. Y miren esto, ¿eh? Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonathan, que ha hecho esta gran liberación en Israel? Que no sea así, vive Yahvé, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues con ayuda de Elohim ha actuado en este día. Así el pueblo libró a Jonathan y éste no murió. Enseguida Saúl dejó de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Ven ustedes? Echar suerte pone fin al pleito y decide entre los poderosos. El problema es quién maneja esas suertes o ese sorteo. Porque en este caso, si ese sorteo se llevaba a cabo y la sentencia se llevaba a cabo, moría un inocente, un hombre que había salvado al pueblo, ¿sí? Por causa de un rey necio, soberbio y un hombre duro, un hombre que no entendía las cosas que Dios quería decirle. Entonces, como recurso para poner fin a un litigio o pleito, el proverbista da una solución, pero en este caso no sería justo. Vemos entonces que si no se atiende a la palabra de Dios confiando en él, el método se pervertía. Así podemos ver el mismo método en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum. Según el contexto veremos si Dios estaba decidiendo sobre las suertes o era el diablo. Cuando vamos al libro de Jonás, vamos a ver allí que se echan suertes, y allí sí vamos a ver, entonces, Jonás capítulo 1, vamos a ver entonces allí, del verso 1 al 16, cómo así vemos que este método de sorteo, ¿sí? Allí Dios estaba dirigiendo para que la suerte cayera sobre Jonás, cosa que está en un contexto hebreo porque la nave es hebrea. Dice, la palabra de Yahvé llegó a Jonás, ven a Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. En lugar de ir para donde Dios le decía, se fue para el otro lado. Pagó el precio, dice, y bajando a Jope, que era un puerto de Israel,
halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros y cada uno clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose acostado dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios, a tu Elohim. Quizás Ja Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Aquí está la dirección de Dios. Aquí, ahora, vamos a ver la dirección de Dios. Porque el que estaba en esa nave era su profeta, era su siervo Jonás, al cual le había dado un mandato de ir a Nínive a proclamar que si no se arrepentía iba a ser destruida. Y ese profeta, en lugar de hacerle caso, salió para el otro lado. En lugar de ir para Nínive, salió para el lado de España, para Tarsis. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, los que están en el barco, dice, echemos suertes para ver por culpa de quién pasó esto. Y la suerte, dice, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad, de qué te ocupas, de dónde vienes, cuál es tu país, de qué pueblo procedes. Entonces él ahí se da a conocer. Y él respondió: soy hebreo y temo a Yahvé, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. A aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé, pues él lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más impetuoso. Y él respondió: alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta tempestad. Sin embargo, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: oh Yahvé, te rogamos no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Yahvé, has hecho del modo que te agrada. Y alzaron en vilo a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Yahvé con gran temor y ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron votos. ¿Ven ustedes allí el sorteo? Ese sorteo, aunque en un contexto pagano, Dios dirigió ese sorteo para que ese sorteo cayera sobre Jonás, para que ese hombre, profeta suyo, declarara que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes que en ese contexto, en la Biblia, según el contexto, veremos entonces hacia dónde dirige Dios las cosas? Así vemos que este método llega hasta Hechos 1 para decidir sobre Matías. ¿Sí? Hoy se me ha extendido un poco la enseñanza, pero me es necesario cerrar esta enseñanza. Vean ustedes, vamos hasta Hechos, capítulo 1, 21 y 26. Quiero terminar esta enseñanza porque para que la gente no siga cometiendo errores hoy en día, dejándose llevar por aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver. Así vemos que este método de sorteo llega hasta Hechos 1 para decidir sobre Matías, pero todavía en el contexto de la ley. Hechos 1, 21 al 26. Recuerdan ustedes que ahora quedan 11 discípulos, porque Judas ya se había ahorcado, Judas se había entregado al Señor, se había ahorcado, entonces había 11 discípulos, porque tenía que completarse el número de los 12. ¿Sí? Entonces Pedro
Pedro y los otros discípulos proponen un sorteo. Es necesario pues, dice el verso 21, es necesario pues que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue tomado arriba, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos te escogiste para tomar el lugar de este servicio y apostolado del cual cayó Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue reconocido con los 11 apóstoles. Entonces él ocupó el lugar de Judas, el número 12. Él, el número 12. Pero hasta ahí vemos que llega este método este método que Dios mandaba acerca del sorteo, ¿sí? Pero en un contexto en el que solamente si se buscaba la voluntad de Dios y era mandato de Dios se podía hacer, y ellos están aplicando algo aquí que como están bajo la ley todavía, porque recién en esos días llega el día de Pentecostés y nace la iglesia, pero hasta ese momento todavía estaban en un contexto bajo la ley de Moisés, ¿sí? Así vemos que este método llega hasta Hechos 1. Y esta es la última vez que figura este método en el contexto de lo que dice Proverbio 16:33, ¿sí? Proverbio 16:33 dice, la suerte se echan en el regazo, pero las decisiones de Yahvé. En ese contexto, por ese contexto, es como se debía hacer. Ahora bien, termino con esto. Por eso es que nos es necesario entender que cualquier juego de azar, como loterías, quinielas, sorteo o cualquier tipo de juego donde va y viene dinero, donde uno gana pero muchos pierden, donde el juego se convierte en una adicción, es pecado. ¿Por qué es pecado? Termino con esta lectura de Deuteronomio 18, 9 al 14. Vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio 18, 9 al 14 dice, cuando entres en la tierra que Yahvé tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Y acá está la prohibición. No sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija. Eso era una costumbre que tenían los cananeos de pasar, de ofrecer a sus hijos de 3 meses al dios Moloch, un dios con el estómago vacío, donde los metían a los bebés con ese dios, se ponía al rojo vivo y se lanzaban a los bebés dentro del vientre de ese dios en el valle del Tofet, o en el Valle de los Tambores, y se ofrecía, y el pueblo cananeo ofrecía a sus hijos de 3 meses a ese Dios. Entonces, por eso es que tenemos que entender que Dios le manda a Israel que destruya todo ese pueblo cananeo, a ese pueblo que estaba en la tierra que Dios le había dado a Israel, que lo destruyera, porque ya era muy perverso, era un pueblo muy perverso. Ya habían llegado los sacrificios humanos, habían llegado a la homosexualidad, habían llegado al bestialismo. Era un pueblo muy perverso. Entonces Dios le dice a su pueblo que no haga las mismas cosas que hacía esas naciones. Es lo mismo hoy a nosotros, no hagamos lo mismo que hacen las demás naciones o que hace la demás gente, ¿sí? No hagamos lo mismo. Entonces dice, no sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación. Por eso le había mostrado hoy la palabra oráculo, ¿sí? Que en parte puede significar adivinación o puede significar
palabra profética de parte de Dios. Dice, pero aquí lo que no hay que practicar es adivinación, lo cual los que se dicen profetas y lanzan profecías y no se cumplen, no son más que adivinos, no es más que adivinación, y eso Dios lo prohíbe, eso está en contra de Dios. Dice, ni quien practique adivinación, ni hechicería, esto es, que sea sortílego, que practica el sortilegio, que viene de la palabra sortis, que es suerte, y legos, que es leer, ¿sí? O que lee la suerte. O que sea el sortílego, o que echa suertes también, ¿sí? Hay que echa suertes, o que hace sorteo, ¿sí? Siempre en el contexto, porque no estamos hablando de un juego de mesa que están jugando los chicos, o estamos jugando así, haciendo sorteo a ver a quién le cae la ficha. No, no, no. Se está hablando de algo cuando se maneja dinero, cuando se convierte el juego en una adicción. Cuando los juegos, el juego como la quiniela, la lotería, lo que se te ocurra, se convierte en una adicción. Y la gente tiene que jugar su numerito siempre, ¿sí? Eso es un sorteo. Eso es una suerte, es un juego de azar. Eso está prohibido, ¿sí? Entonces dice, no sea sortílego de el que practica suertes, ¿sí? O hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos, lo que nosotros llamaríamos hoy espiritista. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable o es detestable delante de Dios, ¿sí? Y por causa de esta abominación Yahvé los expulsa de delante de ti. Por causa de las cosas que esas naciones hacían, Dios estaba mandando a Israel a que expulsara, a que destruyera esas naciones, ¿sí? Perfecto serás delante de Yahvé, tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer, es decir, que le vas a sacar sus posesiones, te vas a quedar con esas posesiones, vas a poseer sus tierras y vas a eliminar a todo ese tipo de gente, escuchan a brujos y a hechiceros, pero Yahvé, tu Elohim, no permite eso. Con eso termino. ¿Ven por qué quería desembocar en esto? ¿Ven por qué Dios prohíbe el tema de las suertes o de los sorteos? Sean loterías, quinielas, juegos, cualquier tipo de juegos en los que nos metemos, sean juegos clandestinos o sean juegos oficiales. Dios prohíbe ese tipo de cosas. ¿Y por qué las prohíbe? Precisamente porque se convierten en una adicción o se está usando dinero que Dios nos da a nosotros para que lo administremos, poniéndolo en manos del mismo diablo, porque detrás de los juegos de azar está el sistema perverso mundial usando ese dinero. Ese es dinero sucio, ese es ensuciar nuestro dinero, es llevar nuestro dinero a ensuciarlo en las agencias oficiales de lotería, de quiniela, de lo que sea, de quiniseis, de lo que se te ocurra. Porque hay uno siempre, o dos, o tres que ganan, mientras hay muchos que son despojados de sus bienes por causa de la adicción en que esto se convierte. ¿Se dan cuenta ustedes lo que hay detrás de cada uno de estos versículos? Hay una riqueza maravillosa que nos ayuda a ver las cosas de una manera completamente diferente. Perdónenme la hora, se han hecho 1 hora y cuarto de enseñanza, pero espero que sirva, espero que les sirva. Y comuniquen estas cosas, anoten estas cosas que yo les doy. Marquen los versículos para que puedan ver ustedes cuando alguien está metido en un problema como esto, quizás está metido en una adicción y no puede salir. Muéstrenle que Dios lo prohíbe, pero también que Dios puede ayudarlo a salir de esas perversiones, ¿sí? Porque los juegos de azar no son otra cosa más que un sistema perverso para manejar y lavar mucho dinero. ¿Y cómo lo hacen? Usando tu dinero, usando el mío, ¿sí? Y no hablo de un juego familiar siempre que no sean apuestas por dinero.
Muchas gracias por haberme acompañado del otro lado. Hagan viralizar estas enseñanzas para que haya mucha gente que pueda salir de estas cuestiones. Inclusive dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo de Dios, hay gente que está siendo prisionera de este tipo de cosas. Dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si la gente puede conocer la verdad los hará libres. Y si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Muchísimas gracias, buenas noches, que Dios los acompañe en todo.